Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, son las 4:30 y un minutito en realidad, puntualísimo hoy nosotros con el hermano José. Paz y bien, muy felices Pascuas de Resurrección para todos. Estamos viviendo, querido hermano, esta semana conocida como Semana Inalvis, esa semana de la luz, esa semana que es como si fuera un solo día que se prolonga, la fiesta, la alegría de la resurrección de Cristo que vence a la muerte y que resucita victorioso. Así que felices Pascuas para vos también, mi querido hermano. ¿Qué tal, hermano Tomás? ¿Cómo ¿Todo bien y estás? vos? Felices Pascuas. Muchas gracias, ¿cómo estamos? Bien, un gusto de estar un martes más compartiendo un poquito o intentando compartir este tema del don de Dios para con nosotros. Y qué lindo, qué genial, qué propicio, hermano, que en esta octava de Pascua podamos nosotros zambullirnos o intentar profundizar un poquitito más este don maravilloso de Dios que se manifiesta entre nosotros. Claro, claro. Con sentimientos, yo creo que un poco así, quizá Encontrados, encontrados diríamos, ¿no? Porque pues celebramos la Pascua, celebramos la resurrección de Cristo con tantísima alegría, luego de los días santos, como nos dice la oración del domingo, ¿verdad? La bendición. Pero el lunes nos encontramos con la noticia de una Pascua también, podríamos decir. O sea, digo, casi encontrados porque por un lado sí es una tristeza, ¿verdad? Nos ha dejado el Papa Francisco, un hombre sin lugar a dudas que marca no solo la historia de la Iglesia como institución, sino yo creo que marca el corazón de demasiados seres humanos, de mucha gente, incluso que medio lo dicen el Papa humanista, inclusive algunos, ¿verdad? Por ponerle título, pero sí, sí, un ser humano muy auténtico, pero creo que muy, muy empapado justamente de la gracia de Dios en cuanto ejerció su vida ministerial, podemos decir su servicio como vicario de Cristo en la tierra. un hombre que nos marcó a todos, definitivamente, ¿Cierto? hermano Sí, Tomás, sí. que parece que siempre tuvo una palabra para todo aquel que lo escuchara, ¿verdad? Aunque estuviésemos muy lejos, Sí, aunque nos llegara a nosotros a través de una carta, de una encíclica, lo que fuere que escriba o diga, parece que siempre nos tenía enfrente, ¿verdad? Parece que cuando escribía, no escribía para la iglesia, parece que escribía para hermano José, para Tomás, así para... mismo. ¿verdad? Sí, Es sí. una persona increíble. Definitivamente esto que decís es cierto porque el primer escrito que él lanza, su mensaje programático, cuando él decía, quiero una iglesia con olor a oveja, yo recuerdo que en esa época vivía en Pastoreo. Vivíamos en Vivíamos, Pastoreo. vivíamos. Estabas en Pastoreo en el... No, no, 2014, 2014. 2013, sí. 2013 él asume el pontificado, ¿verdad? Estaba yo en Pastoreo. Dice, quiero una iglesia con olor a oveja. Y mucha gente que por ahí conoce el convento de Pastoreo. Nuestro convento de Pastoreo es un conventito que está en la ciudad de Juan Manuel Frutos, departamento de Caguazú, en el interior de Paraguay, y tiene, ¿verdad? Tiene un poco su lugar y su espacio para las plantas, para el pasto, para la huerta, pero también para los animalitos. Entonces teníamos los chanchos, las ovejitas, la La vaca y vaca. todo. Entonces, quiero una iglesia con olor a ovejas. Y yo me iba ya hacia el lugar donde estaban los animalitos y decía, este papá sí siento que me representa. ¿No? Ya cumplí con el papá. Nosotros ahí ya olíamos a ovejas, a chancho, a gallina, a codornices, porque teníamos conejos, había en la época también, creo. Sí. En fin, bueno, pues más allá de lo anecdótico, como bien decía, su cercanía parecía que hablaba de hecho nuestro lenguaje cuando escribía, cuando exhortaba. Sentíamos que lo que decía era algo que realmente pisaba la tierra de nuestra realidad, y creo que eso deja su impronta muy marcada en cada uno de nosotros. Eh, ¿Tuviste oportunidad, hermano José, de verlo, de estar cerca del Papa Francisco? Porque como era tan cercano, de alguna u otra manera, encima él vino a Paraguay en el 2015, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de estar? Fuimos al Ñuguazú, ¿Estuviste por allá? sí, Sí, en la casa, estaba en el cuartel eso es claro, Ñuguazú, claro. sí, fui Sí, a a la Ñuguazú. Fuerza La Aérea, Fuerza alguna Aérea, zona. sí, allí, sí, fui. Una Claro, imagen linda de un papa muy concentrado en la palabra. Me acuerdo que la gente se preguntaba, parece que está cansado, parece que está durmiendo, parece que ya no aguanta más porque estaba así como
recogido recuerdo de esa imagen del Papa a la hora de la proclamación de las lecturas del Claro, Evangelio. claro. Entonces esto, la gente que lo conocía decía esto, no, él estaba como que muy allí. Parecía la figura un poco de María que guardaba las cosas en su corazón, ¿verdad? O sea, Exacto, esa sí. fue la imagen que a mí me vino cuando lo vi aquella vez, así cuando tuve una visión este, como directa de su persona. Claro que sí, y yo creo que mucha gente también tuvo esa misma experiencia cuando él visitó nuestro país. Hacíamos incluso como ciertas bromas porque de repente todo el mundo queriendo ver, porque el Papa iba a pasar por tal calle, por tal avenida y de repente ya pasó, ¿verdad? Era lo Sí. que muchos decían, pero eh, a su paso todo el mundo quedaba eh, lleno de una alegría, de un gozo. Y por cierto, yo no creo que sea en vano que Él nos invita a ser peregrinos de esperanza, ¿no? Este es un poco el lema de este año santo que justamente se abre con Él y creo que simbólicamente le tocó ya Él pasar por la puerta santa, ¿no? Por la puerta de la esperanza que lo conduce a la presencia del Señor. Seguro que muchas de las personas que nos están viendo, hermanos, saludos a toditos los que están ahí. Gracias por hacerse ya presente con sus mensajitos y cuéntenos si de repente tuvieron la oportunidad de verlo de cerquita al Papa cuando vino al Paraguay en el 2015 o alguna otra experiencia o alguna frase particular que por ahí les guste o les haya tocado y les quede como un regalo, porque justamente en nuestro programa estamos hablando durante este tiempo un poco del don, del regalo, del ágape, querido hermano José. Así que vamos un poco ya a adentrarnos entonces a nuestro tema de hoy también. Así mismo, hermano Tomás, como intentamos hacer cada martes, tratamos de recordar lo que fuimos meditando, lo que fuimos reflexionando el martes anterior. Entonces, solamente para no perdernos, para no perder el hilo de nuestra meditación, de nuestra reflexión, o de nuestro divague también, si queremos decir así, porque a la hora de hablar del don, de la gracia de Dios, de la experiencia del hermano, ya como decían los santos teólogos de los primeros siglos de la iglesia, las palabras nos quedan cortas, ¿verdad? Claro. O sea, no tenemos todo como para poder decir lo que tenemos delante nuestro, para poder hablar de lo que tenemos delante nuestro, que siempre va a ser al hermano y a Dios, ¿verdad? Claro. Entonces, la vez pasada, el martes pasado, conversamos un poquito de cómo nosotros, de dónde parte, cuál es la energía o el primer motor, digamos, de nuestras relaciones. Hablamos de nuestra relación con nosotros mismos, de la relación con el hermano, hablamos del odio, de que muchas veces nosotros hacemos hasta cosas buenas, pero movidos por un Por el odio. enojo, por el odio. Sí, sí, Hablamos sí. del respeto, que ya es un avance, yo respeto al otro porque tengo su figura dentro mío, sé que él es una persona, sé que tiene dignidad, sé que es igual a mí, sé que somos distintos también, pero lo respeto. Hablamos del respeto y hablábamos de de una dimensión ya más honda, más profunda, más desafiante del hermano y de uno mismo, que es el misterio, ¿verdad? Que todos tenemos, todos guardamos algo eh, de misterioso, dirán, solemos escuchar más frecuentemente, por ejemplo, de los esposos que tienen que ser 30, 40, 50 años, que siempre están conociéndole o que nunca terminan de conocerle a la persona con la que están. Creo que es Eso sí, es un cierto. lindo ejemplo de que todos comportamos esta dimensión misteriosa en Ajá. nosotros. Tal cual, tal cual. Veíamos que nuestras relaciones también dependen mucho de nuestras relaciones auténticas, o sea, de cuán auténticas son nuestras formas de relacionarnos con nosotros mismos, de cuán verdaderos somos con nosotros mismos y con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la gente, con las demás personas. Entonces, que esto también nos ayuda mucho y nos Sí. hace salir de nosotros y descubrir cosas nuevas en el hermano y en nosotros mismos. O sea que no nos quedamos ahí anclados en una zona de confort, como se dice La ahora. autenticidad de nuestras relaciones, ¿verdad? Qué lindo que podamos ser auténticos. El Papa Francisco fue una persona tan auténtica, ¿no? Él no estaba así en función de gustarle o de caerle bien a todo el mundo cuando él tenía que proclamar algo, cuando él tenía que, de alguna manera, orientarnos como iglesia, lo hacía y lo hacía desde una profunda convicción personal, desde lo auténticamente interno que él tenía, me parece un poco un legado muy lindo de nuestro querido Papa Francisco. Tanto es que así él a veces se saltaba los protocolos
¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? O sea, él tenía incluso su hojita ahí escrita y cuántas veces aquí en Paraguay incluso, ¿verdad? Estaba mi discurso todo escrito aquí, se los dejo para que lo lean después, pero bueno, ahora les voy a hablar de Ajá. lo que me nace auténticamente. O Sí, sea, misterioso también en ese sentido lo que decía, ¿verdad? Él, pero relaciones auténticas, lo que decía, las relaciones, ¿verdad? Que tienen este tinte de verdadero. verdadero. Sí. Y esto yo creo que lo que a veces rescata o hace que nuestras amistades perduren son, no sé si decir precisamente salir del protocolo, Ajá, pero a veces ponerse a uno mismo en primer lugar y dejar un poquitito de lado estas normas, claro. estas cosas que a veces son como esto, lo políticamente correcto, Sí, sí, qué sí. van a decir de mí, si no sé qué, pero cuando me presento tal cual soy, esto a veces garantiza que podamos ser amigos, de que podamos tener relaciones que valgan mucho la pena y Ujú. de que hayan, ¿cómo podemos decir? Como ese contexto en el que yo también pueda ser comprendido, acogido y motivado para seguir adelante. Ujú. Qué ¿Verdad? lindo, qué linda actitud también de libertad, del espíritu, libertad de acción, libertad de ser, ¿no? Sí, Porque a veces, como bien decía, estamos demasiado como que atados a los protocolos, ¿cierto? sí, Si nosotros mismos aquí para poder hacer esta transmisión, ¿verdad? Que esté todo bien como arregladito, que esté todo bien simétrico. Por supuesto que eso está bien, porque queremos darle también lo mejor a la gente que nos ve, porque si apareciéramos más en nuestra facha de entre casa, a lo mejor nadie nos querría ver. o si grabamos esto en nuestra habitación, por Ay, ejemplo, ¿no? no, que Dios nos bendiga y nos libre de todo mal y peligro, ¿verdad? Ah, Pero por otro lado, ¿verdad? De tanto en tanto, saltarnos un poco lo políticamente correcto para ir a lo auténtico, yo creo que libera, es muy liberador y fortalece todavía más los vínculos también. Si vamos a hablar de la amistad, por ejemplo, ¿no? Los verdaderos amigos son aquellos que incluso tienen la libertad de retarse o hasta de pelearse, creo yo, ¿verdad? La gente seguramente comparte esto con nosotros porque un amigo que siempre, no sé, te soba la espalda, que siempre te está diciendo, sí, está todo bien, qué lindo, que nunca cuestiona absolutamente nada de vos, yo desconfiaría de esa amistad, hermano José, porque todos tenemos errores, todos tenemos límites y el otro siempre, como ya decíamos en programas anteriores también, me ayuda muchísimo a que yo pueda un poco verme como si fuera en un espejo en él. El otro tiene que reflejarme auténticamente lo que yo estoy un poco también manifestando. Y si lo que yo manifiesto tiene algún error, alguna equivocación, un verdadero amigo tiene que ser capaz también de confrontarme, de decirme frontalmente, che, te estás equivocando en esto me parece que no corresponde, ¿qué tal si paramos ya con esto? Cambia un poco, ¿por qué? ¿No? Puede molestarnos. Al inicio siempre una corrección nos molesta, nos duele, nos incomoda, pero después pensamos, sí, tenía razón. Y ese es un verdadero amigo, el que me dice con, y que se salta, qué sé yo, las normas de la buena vecindad o de lo políticamente correcto para evitar conflictos y peleas, ¿no? Pues tenemos que pelearnos, pero para que eso nos ayude a madurar, para que eso nos ayude a corregirnos, bendito sea Dios, ¿no? y pensemos, pensando en el Papa Francisco, yo creo, hermano Tomás, que es imposible que él no nos lleve a pensar en la figura de Jesús, en la persona de Jesús, que si él quería ser el amigo bonachón, cuando Pedro le dice, no voy a permitir que mueras, nunca voy a dejar que te pase nada, él no se hubiese dado la vuelta y no le hubiese dicho, ponte detrás mío, Satanás. Así mismo, ¿Verdad? Y no es que Pedro se enojó con él, no es que Jesús le expulsó a Pedro del grupo de los discípulos, sino que esta actitud de Jesús poniéndonos como a Pedro en nuestro lugar, muchas veces es la que nos permite realizarnos en nuestra vocación de servidores, podríamos claro. decir, ¿verdad? Nuestra vocación de gente que se pone a disposición del reino, del amigo, y qué mucho que dijeron del Papa en este poco tiempo, de que él se entregó y se donó por el reino, Sí, sí, ¿verdad? O sí. sea, esto es, no sé, increíble. De verdad, de verdad. Aprovecho nomás antes de que vayamos a saludar al hermano Marcelo Caballero que nos está Opa, viendo y acompañando desde Roma, o sea, desde Italia, eh, ¿verdad? No sé si ahora mismo está en Roma, hermano Marcelo.
Yo no sé si la parte técnica nos puede poner por ahí en contacto. Yo no sé si se puede hacer colaboraciones en video en Facebook. Nos va a bajar la caña el Por hermano. ahí podemos hacer un enlace con el hermano Marcelo que está desde allá. Él vivió también en el año 2015 la misa con el Santo Padre en Iguazú, fue diácono en aquella misa tan solemne, tan linda, tan recordada. Así que, hermano Marcelo, nos ponemos desde la producción en contacto contigo. Por ahí si conseguimos enlazarlo, entonces, y conste que allá en Italia ya es de noche, ¿verdad? Pero por ahí nos comparte un poco cómo se está viviendo también desde ahí toda vamos a decir, este periodo, ¿verdad? El velatorio del Santo Padre, la espera del funeral, etcétera. Saludos a Luis también, que nos está viendo. Luis, o sea, no desde Venezuela, él es venezolano, pero está en sintonía desde Argentina. También tenemos Wow. hermano José Maximiliano Benavides, dice saludos desde Argentina. Eh, Oscar Javier Britos, Teresa Rodríguez, hay mucha gente que nos va saludando, pero queremos avanzar un poco. Hoy en nuestro capítulo de hoy, o sea, en todos los capítulos estuvimos hablando del ágape, el don, la entrega con varios como facetas y como un proceso, digamos, ¿no? Y estábamos haciendo un poco el repaso de lo que hablamos en el martes pasado. Hoy queremos dar un pasito más, Un hermano. pasito más. Yo creo que es muy desafiante, hermano Tomás, a la hora de hablar en nuestras catequesis, Sí. así directamente, nosotros no hablamos de nuestras dimensiones éticas en nuestra vida cristiana. Hablamos de lo religioso, hablamos de lo devocional, hablamos de lo sacramental, hablamos de lo litúrgico, pero directamente nosotros no nos situamos a contemplar, a meditar, no sé si esta sea la palabra, a evaluar un poco, a tener en cuenta esta dimensión de nuestros compromisos éticos. Decíamos, creo que ya cuando hablamos del sí de María, de que nosotros vivimos nuestra vida de cristianos por un lado Sí. y nuestra vida social por otro, sin que a veces estas se conjuguen demasiado, sin Claro. que estén como a la par o que formen una unidad, hermano. Cuando te referís a la dimensión ética, nuestras catequesis, ¿no? Ujú. ¿Qué se entiende? Porque eso, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De ética, catequesis? ¿Por qué se tiene que mezclar una cosa con otra, te diría yo, siendo a lo mejor alguien que va por primera o segunda vez a la catequesis? ¿Qué es eso de la ética en la Y catequesis? Jesús, por ejemplo, dice, yo creo que tenemos que ser sal del mundo, si no me equivoco, ¿verdad? Sal y luz para el Sal y mundo, luz para sí. el mundo. O sea que nosotros tenemos que mostrar algo de Jesús en el mundo, Claro. ¿verdad? Y yo creo que esa primera dimensión de lo que yo muestro es lo que venimos diciendo reiteradas veces en estas meditaciones, nuestra conducta, nuestro modo de ser cristianos, nuestro modo de ser personas cristianas que conocemos, que conocemos, que conocimos a Jesús, tiene que tener un diferencial, tiene que tener algo. Es lo mismo que ahora se vuelven a rescatar muchas doctrinas filosóficas. Por ejemplo, está el estoicismo, por ejemplo, que Claro. muchos salen en redes sociales, que Sí, salen sí. estos profesores, estos gurús, estos filósofos que nos enseñan virtudes o modos de ser estoicas, por ejemplo. Está como muy de moda esto. Qué bueno que lo tocas porque yo creo que más de uno habrá escuchado por ahí, o algún amigo le comentó, gente que va leyendo libros Claro. que un poco van en la línea de la filosofía estoica. Sí. Estoica, y después están, por ejemplo, o los libros ya que son un poquitito más como podríamos decir, no sé, la literatura de autoayuda, Claro. que nos dice cómo enfrentar la vida, cómo tengo que ser aquí, cómo que tengo que ser allá. Sí. Después la literatura más específica que habla, por ejemplo, de cuestiones ya más referentes a la economía, al desarrollo personal y tal y todo. Entonces, son como puntos de partida con un horizonte que nos hacen adoptar comportamientos, Claro. ¿verdad? ¿Cómo yo me comporto si soy, por ejemplo, no sé, un estoico? ¿Cómo yo me comporto si hago, no sé, meditación zen? ¿Cómo yo impacto en la sociedad o en mi entorno si sigo tal, no sé, tal doctrina
no sé, filosófica, psicológica o la que fuere, ¿verdad? Claro, claro. Todos, o cómo soy, si no sé, si pertenezco a tal partido político o a tal ideología, cómo tengo que comportarme, porque creo que muchos hicimos la experiencia de escucharle a alguien hablar, de ver cómo vive y decir, ah, no, este no sé, es de tal grupo, es de tal pensamiento, es de tal ideología. Entonces es como que hay un modo de ser, Claro, claro, ¿verdad? sí, Un modo de ser, y podríamos decir, ya hablando un poco y no sé, haciendo como una especie de reduccionismo con tinte más pedagógico tal vez, decir que están los modos de ser del reino, pensando en el Papa Francisco, y los sí. modos de ser del mundo, ¿verdad? Ajá. Entonces, mi ser cristiano me da las herramientas, me da con qué yo poder mostrar estas virtudes o valores del reino. Esto es un poco cómo yo me comprometo con mi hermano, cómo yo trabajo siendo cristiano, cómo educar a mis hijos, cómo estudiar, ¿verdad? Entonces, a partir un poco de mi catequesis o de lo cuán evangelizado esté yo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, hablar de ética es mi modo de ser cristiano. Usamos nomás el término ético quizás Claro. para decir cómo yo soy, cómo yo expreso, cómo yo comparto o cómo yo me digo con mis conductas cristianamente. No sé si se No, claro, entiende. te preguntaba eso porque en un momento dijiste, bueno, ¿cómo expresamos la dimensión ética en nuestras catequesis? Porque a veces no, nos circunscribimos netamente a lo litúrgico, a la Biblia, a la palabra, y que por supuesto la ética, una cosa yo creo que está dentro de la Claro. otra, digamos, ¿no? Y cierto, pero a veces parece que en catequesis uno tiene que ir a aprender las cosas de Dios, Sí, como una especie así de apartado en nuestra vida, como un bloque, como no sé, una pieza dentro de la de casa, la ¿verdad? casa. Cosas de Dios. A la escuela me voy para aprender las cosas del conocimiento, de la ciencia, etcétera, 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 ¿no? Pero parece que no encontramos así como los puentes o los vínculos entre una cosa y otra, cómo esto puede afectar o tener impacto en esto otro y cómo esto también debe impactar en lo demás, ¿no? Creo que a eso apuntamos un poco con esta reflexión también, Sí, ¿verdad? Estamos hablando claro. de la ética y me parece que vamos a dar un pequeño salto de Un calidad, ¿no? salto, sí, así mismo. Sí, sí, Así sí. mismo. Cuando hablamos con el hermano Tomás preparando un poco el tema, decíamos, ¿qué es lo que es lo ético? O sea, cuando vamos a hablar, cuando hablamos de dimensión ética, ¿de qué estamos hablando? Estamos Sí. hablando, decíamos, con el hermano, que es un poco esa dimensión donde mucho tienen que ver las formas. Entonces decía el hermano, es como cuando yo me muevo, o sea, tipo, yo te respeto si vos me respetás, Ujú, yo te ayudo si vos me ayudás, tipo ojo por ojo, diente por diente. ujú. Es como donde todo está un poco como equilibrado, medido. Si vos tomás distancia, yo tomo distancia de vos. Si vos te acercás para hablar conmigo, hablas conmigo. Es un poco lo que estábamos, es como decir, este marco o este paquete de lo ético es un poco ese universo de relaciones donde todos estamos de acuerdo para manejarnos, para relacionarnos de un determinado modo. Claro, claro, sí. ¿Verdad? El ojo por ojo, diente por diente, o el tacita de azúcar por tacita de azúcar, favor con favor se paga, por Una de cal y otra de arena, ¿verdad? Como solemos decir también. Por ahí nos avisa nomás la producción si se puede el contacto con el hermano Marcelo y él entra con nosotros, sí se puede, ¿verdad? Igual saludamos, hermano José. Quiero aprovechar, no quiero perder nomás la ocasión, sin que perdamos el hilo también. Nos saluda Silvia Lucero desde Argentina, nos saluda también Ramona Riveros, Luis Octavio dice, paz y bien hermanos, los veo desde Colombia y comparto con ustedes, bendición. Querido Luis Octavio, si estás allí, yo acá tomando un rico café, eso ya me une, me enlaza con Colombia. Si el hermano Marcelo aparece ahí, entonces le vamos a saludar. Desde Luque, desde la República, viste, súper internacional estamos, ¿verdad? Gregoria Venta nos saluda desde Luque, Cristina también.
A ver, otros mensajitos desde Coronel Oviedo nos está viendo Oscar Javier Britos, ¿no? Saludos, Oscar. Tere Wisner también nos está viendo desde San Pío Trinidad. El hermano Silvio César Ferreira, Frei Silvio también está viendo nuestro programa. Frei Silvio, un abrazo grande para vos. Me parece que aquí estamos a punto, hermano José, de enlazarnos también con el hermano Marcelo. Hermano Marcelo, por ahí, si estás, nos decís hola, chao, o lo que sea, y te escuchamos. Ronald Brites, saludos también, saludos. Desde a Ciudad del Este, Ronald Brites nos está acompañando también. Saludos. Miriam, Julio Velázquez, Alejandra Quesada. Frei Silvio reza por todos los hermanos enfermos, dice él, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias. Estamos intentando, hermanos, como es tan en vivo esto, ¿verdad? Y no queremos perder la oportunidad también de tenerlo al hermano Marcelo con nosotros. Seguro que en cualquier momentito va a aparecer él, ¿verdad? Estamos ahí haciendo todo lo que sea necesario para eso. Mira, mientras tanto te cuento, saludos para Cristian Alexander, María Serrano dice paz y bien, hermanos, saludos desde Milwaukee, Estados Unidos. Ay, güey, así que buenas tardes, no sé, buenas noches, o qué horas serán Milwaukee, Estados Unidos, nos dice María Serrano. Gracias también por estar ahí en sintonía. Nosotros estamos hablando del don, del ágape, del regalo, del compartir, del donarnos, y llegamos al punto, ¿verdad?, de hablar sobre cómo vemos un poco a veces las relaciones de igualdad en nuestro día a día. Seguimos viviendo mucho, parece la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, y nos parece que eso es lo justo, ¿verdad? Inclusive en nuestras legislaciones, ¿verdad? Ante un hecho punible hay un castigo que intenta ajustarse, exacto, ¿verdad?, a la magnitud, a la falta del hecho cometido. Entonces tiene que generar como una especie de, ¿verdad?, de castigo, de compensación o castigo adecuado. Eso es lo que vemos un poquito nosotros en nuestra legislación civil. Es que dice, me vas a pagar, o sea, tiene que pagar por, claro, es como si fuera que con una determinada sanción se remienda, sí, o se, ¿verdad? Es muy interesante como cuando vemos, nos fijamos un poco en lo que decimos, en cómo hablamos, se resalta a relucir esto, ¿verdad? Claro, claro. Pero queremos, me parece, decíamos hoy, ver un rostro distinto, una dimensión un poco más especial en nuestro camino, desde nuestro camino de fe, desde aquel que es para nosotros un poco, ciertamente, alguien que revolucionó inclusive las leyes. Si bien Jesús dijo, yo no vine para abolir la ley ni los profetas, no se va a dejar de cumplir ni siquiera un punto, ni siquiera una coma, pero Él tiene autoridad. Y Él dice, pero yo les digo, o sea, es como que Él da plenitud y sentido auténtico a las leyes, a las relaciones, y nos invita a algo distinto, ¿no, hermano? Así mismo, hermano Tomás. Pienso nomás en el Papa Francisco otra vez, antes de, por dos motivos. Estamos hablando de lo ético, estamos hablando de esta ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, y para que nosotros podamos hacer como más vivencial, para que podamos encarnar un poquitito esta reflexión, esta propuesta, este pequeño salto que nos propone el material con el que venimos trabajando, en nuestra iglesia. Yo me llevo bien, yo le cuido, yo le protejo. En nuestra iglesia local, digamos, que llámese capilla, parroquia, lo que fuere, somos el grupo tal X y entre nosotros nos llevamos bien. Y nuestras competencias o los malos o con los que nunca vamos a juntarnos a celebrar una Eucaristía son el del grupo otro. Así. ¿Entendés? O sea, para no pensar nomás en la sociedad allá afuera, como siempre solemos ir por la calle, en el semáforo, o en el mercado, en el supermercado. A veces esta ley del ajuste, ¿verdad? Así tan fino, ¿verdad? En la cuestión moral, en la cuestión ética, en la cuestión jurídica, ¿verdad? La ley. Yo soy bueno con el que es de los míos, pero de repente el objeto le critico, a veces tengo más libertad para hablar, no sé, de fulano, que es del otro grupo. Como decía un profe, nunca parece que les voy a poder juntar
a todos los grupos y movimientos de mi parroquia para que recemos una misa juntos. Qué fuerte que es esto. En una parroquia, ojo. Una parroquia debe tener 4.000 habitantes a lo sumo y entre esos 400 son parroquianos. Pero que no se puedan juntar los grupos, qué fuerte, qué denuncia la que hace este sacerdote, ¿verdad? Y probablemente es una realidad. O sea, no está Yo diciendo creo que algo aislado, No digamos. creo que esté intentando, ¿verdad? Y no creo que ninguno diga, Dios mío, en mi parroquia no pasa, ¿verdad? O si en tu parroquia no pasa, pero pasanos la dirección, la receta y nos vamos todos ahí, ¿verdad? aprender cómo se hace. Así mismo, así. Entonces pensaba, ¿por qué pensaba en esto del don y en el Papa Francisco? Y pensando un poquitito en ayer, hermano Tomás, un papa que tanto dijo esto de saltar, de salir a la periferia, Exacto. pasa al encuentro del Señor el día en el que Jesús le dice a sus discípulos, los veo en Galilea, en la periferia. O sea que el ámbito del don, tal vez, el ámbito de lo gratuito, siempre se va a encontrar o nos va a mover hacia afuera, a salir de nosotros mismos. Está con nosotros el hermano Marcelo. Hermano Marcelo, buenas tardes. Pacien, perdón que te corte, hermano. Tranquilo, al contrario. ¿Cómo estamos, hermano Marcelo? Un ratito. Buenas tardes para todos ustedes, buenas noches A ya ver por si aquí. podemos tener algún tipo de retorno, hermano Marcelo. Un segundito ahí para que nos ¿Me acople escuchan? nomás, pero te queremos escuchar. Si el hermano Marcelo me escucha. A ver, un poquito. Yo les escucho perfecto. A ver, ahí está con nosotros. Les Lo estamos, escucho. ya lo estamos le estamos agarrando. ¿Será que la gente lo escuchará más que nosotros? ¿Qué tal? Tomás, vos decís, o... ¿Me escuchan? Yo te escuchamos, hermano Marcelo. Yo lo que voy a hacer es un poquito yo apago ahí mi micrófono para que me acople nomás con el micrófono del hermano José. Entonces, hermano Ya. Marcelo, paz y bien. Paz y bien. ¿Cómo están? Qué gusto verles y encontrarles siempre en este espacio que ya están haciendo, digamos, medio continuo dentro de los martes a la tarde. Y justamente para reflexionar sobre cosas que son tan importantes para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana, agrandando, ensanchando un poco también el alcance, digamos, de Gotas de Paz, en el sentido de que también ofrecen este espacio de reflexión, de compartir, de estar un poco con la gente. Le mando un saludo a todos los que me están saludando, veo algunos mensajitos ahí, saludos a todos por ahí. A mi tía Juani también les saludo, que me mandó también un mensaje. Gracias por estar conectada. Y bueno, y estamos aquí en Italia. Yo estoy en realidad lejos ahora. Estoy por una ciudad que se llama Paula, que es el lugar de nacimiento y el lugar donde un santo también llamado Francisco de Paula, funda una orden un poquito antes de la aparición de los capuchinos, allá por el inicio del 1500, en 1509 más o menos. Bueno, en realidad él muere en 1509 ya. Este santo, San Francisco de Paula, funda la Orden de los Mínimos, y ahora yo estoy en el santuario de San Francisco de Paula, ayudando un poco con los hermanos en el área de las confesiones, ¿verdad? Vinimos para la Semana Santa y nos quedamos un par de días más para ayudarles por aquí. Así que estoy un poco lejos de Roma, pero sí con todo, sabiendo todo lo que está sucediendo y todo lo que estamos viviendo también como Iglesia Universal. Aquí al menos las misas todas se están ofreciendo por el Papa, pidiendo por su eterno descanso y ya preparándonos prácticamente para los saludos que se van a ir dando desde mañana de parte de los fieles y el sábado el funeral del Papa, ¿verdad?
Veo que está un poquito lenta la transmisión, me parece. No sé si ustedes me están hablando o no, porque no les escucho nada. Qué bueno, ¿no, Marcelo? Y contanos un poquito desde tu punto de vista. Nosotros con el hermano José hacemos hay un pequeño delay Sí, de sí, unos les segunditos, escucho. por eso nomás, hermano, ¿Cómo, te queremos cómo? Les preguntar un escucho un poco poquito desde tu entrecortado. punto de vista con el hermano José. Estamos hablando sobre el don gratuito, el ágape, ¿cierto? Desde tu punto de vista y tu experiencia, un poco de cercanía con el Papa Francisco, ¿podías decirme un poquito algo al respecto? ¿Lo sentías de una persona que donó su vida por el reino como vicario de Cristo acá en la tierra? Realmente, la verdad que no escuché muy bien lo que dijiste porque salió muy entrecortado. Yo creo que yo estoy con un problema de señal por aquí, pero según lo que escuché, justamente hablando un poco del Papa Francisco, ¿verdad? De hecho que sí, que él fue un don para la iglesia, él fue un don para las comunidades que atendió, seguramente un don también para su comunidad religiosa, porque recordemos que él fue jesuita y como decías, hermano, fue alguien que se donó hasta el último momento. A mí me tocó enterarme justamente en el confesionario. Entra un penitente y me dice, padre, no sé si se enteró que murió el Papa Francisco. Y yo ahí me quedé un poco preocupado, ¿verdad? Porque no supe nada, no había escuchado nada. Y después dije, pero qué interesante. Les cuento una cosa, yo estaba anotado para participar de la misa de canonización del Beato Carlo Acutis este domingo 27. Y bueno, entonces ellos, bueno, la canonización está suspendida, ¿verdad? Pero yo decía, cuando le veo el domingo de resurrección, haciendo incluso el giro con el Papa móvil, yo decía, bueno, el domingo que viene seguramente en algún momento aparece y también pasa a saludarnos a todos. Sin embargo, ese saludo del domingo de resurrección fue su saludo y despedida, se puede entender así, y él se fue en este día lunes, que aquí en Italia le llaman el lunes del ángel, a este lunes, porque fue el evangelio donde el ángel le dice a las mujeres que no tengan miedo y que vayan a anunciar el mensaje, ¿verdad? Entonces, este día es un día muy, muy, muy especial aquí, incluso es un día de feriado, no hay trabajo, el lunes de Pascua, porque es el día de la Pascueta, porque es el día en que se vive un poco más intensamente, digamos, este tiempo pascual. Y el Papa Francisco, después de dar la bendición Urbi et Orbi, después eh, de saludar a todos los fieles que estaban en la plaza, bueno, entregó su trabajo, entregó su misión, completó su misión y bueno, partió a la eternidad. Y lo hizo justamente en un tiempo pascual, ¿verdad? Apenas habíamos terminado de celebrar el primer domingo de Pascua y esto pienso que para nuestra fe es muy grande y muy fuerte, muy importante. Y escuchaba que hermano José, dígame usted hasta dónde tengo que hablar porque yo puedo hablar mucho. Eh, escuchaba que el hermano José hablaba justamente de la ética. Yo decía, interesante porque la primera lectura de hoy, que seguramente hablaron un poquito de ella, decía justamente esto. Después que Pedro hace su discurso, la gente le pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y qué dice Pedro a la gente? Le dice, conviértanse y háganse bautizar. Esto se dio un poco la vuelta ahora. Primero somos bautizados ya de niños, pero para entrar en un proceso de conversión continua.
para entrar en un proceso de estar continuamente convertidos, continuamente fortalecidos, digamos, por lo que justamente el Jesús resucitado nos quiere decir y nos quiere anunciar. Y yo creo que el Papa Francisco también, con todo su pontificado, fue un gran testimonio de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que vivir como cristianos, y hoy también sigue siendo un testimonio de lo que tenemos que vivir desde nuestra fe. Un Cristo resucitado que nos invita a resucitar también a una vida nueva en este mundo, pero a resucitar también un día con Él en su presencia, cuando nos llame delante de Él. Agradecemos, agradecemos, ¿verdad?, a hermano Marcelo su gentileza. Igual ya es de nochecita ya, pero creo que nos dio también una linda iluminación a partir del Papa Francisco y de nuestro bautismo, ¿verdad?, que decía la primera lectura de hoy, ¿no? Entonces, la primera lectura de hoy que nos recordaba, eh, que le preguntan a Pedro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces él responde, bautícense, ¿verdad? Y actúen conforme a ellos, digamos, ¿verdad? Entonces eso nos recordaba un poco el hermano Marcelo, hermano José. Qué interesante. Qué loco, ¿verdad? Qué loco, porque nuestros quebrantos ahora son que nuestros bautismos son para la foto. A veces acá los padrinos están más perdidos que mi abuelita Cayetana en Nueva York, ¿verdad? Entonces no saben de qué se trata. La vez pasada le decía, una señora me decía, hermano, ¿cómo podemos hacer para agilizar la cuestión de ¿cómo se llama?, de la charla del cursillo? Porque nosotros ya necesitamos bautizar a nuestra criatura. Y Dios santo, ¿verdad? A veces es como que, ¿y cómo vamos a convertirnos tal vez? ¿Verdad? Como decía, haciendo esta referencia tan genial, esta por el tan valioso de la liturgia de hermano Marce, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para ser y saber quiénes somos como cristianos si ni siquiera de repente desde en el vamos ya está la rueda está atrás, le metemos el palo a la rueda de nuestra fe, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, ya estamos buscando, inclusive en el ámbito, podríamos decir, de Dios, porque como separamos tanto, como que nuestra vida del mundo y sus malabarismos por acá, pero por lo general la gente tiende a querer respetar lo que es de Dios. Pero hoy inclusive hasta eso se da, yo creo, ¿verdad? Que hasta en las cosas de Dios se nos cuestiona por qué tantos requisitos para el bautismo, por qué tantos requisitos para el casamiento. Por culpa de eso luego mucha gente se va y no sé qué, y busca otros lugares. Si supiéramos, ¿no, hermano José, la historia de lo que implicaba en los primeros siglos del cristianismo y llegar a recibir el bautismo? Tenías que ser una persona de fe probada, y probada en serio, no con cualquier virureí, ¿no? Sino que tu vida tenía que reflejar, tenías que ganarte, por así decirlo, el derecho de ser llamado cristiano. Y eso la comunidad tenía que evaluar, no solamente, no sé, la secretaria parroquial o el pastor. Exacto. Entonces, de verdad, a veces hasta en eso ya queremos también como que meter la mano y decir, ¿y cómo podemos hacer? Y si doy mi ofrendita ahí, tipo, ¿entendés? Tipo, para sacar, o sea, a veces se torna doloroso, turbio, Tal y cual. hay una
un episodio precioso en la vida de Monseñor Romero, otro gran hombre en la iglesia, donde se va una hija de un alto mandatario y le dice, ¿cuándo podría celebrar el bautismo a su hijito? Y le dice, el domingo, con la gente de la parroquia, venía y se bautiza tu criatura. Y la mujer se ofende, porque ella quería exclusividad. Claro. ¿Verdad? Y a veces nosotros no, a veces es como que está muy mezclada, nuestra cabeza está como muy embarullada por los modos del mundo, por los modos de la iglesia, no se entiende una cosa aquí, otra cosa allá. Entonces, por esto un poco es que nosotros queríamos ver cómo se salta, cómo nos vamos a esa periferia del don, podríamos decir, ¿verdad? A ese, a ese desborde, porque lo ético es como que está todo contenido, mientras que vos me querés, yo te quiero, mientras que vos me respetas, yo te respeto, mientras que vos sos un buen ciudadano, yo también soy un buen ciudadano. Entonces, en nuestra dimensión cristiana nosotros experimentamos un salto o una provocación para que nosotros podamos pasar de lo meramente formal, de lo que está ahí pactado en el contrato social, podríamos decir, a algo que supere esto. Pero hermano, ¿qué es lo que me estás hablando? ¿Qué es lo que querés decirnos con esto de saltar, de pasar lo ético, de pasar lo formal, de quererle, no sé, al del otro movimiento en mi parroquia, en mi capilla? Jesús es muy genial cuando nos habla, por ejemplo, de perdonar, no cansarnos de perdonar. Donde 70 veces se perdona siempre, no hay un límite. Hablamos hace rato que cuando hablamos de lo jurídico, de lo ético, de lo legal, de lo que es así puramente material, podríamos decir, no sé, por decir de algún modo, parece que hay un punto, hasta aquí te tolero, hasta aquí te aguanto, hasta aquí, no sé, te soporto, no sé, hermano Tomás. Pero cuando hablamos de este don, de esta gratuidad, de este desborde, de este exceso, vemos, por ejemplo, esto del perdón, de perdonar al enemigo, de perdonar a aquel que nos hizo daño y decir, yo te perdono, yo te sigo respetando, yo te sigo valorando, yo te sigo dando lo mejor de mí. Claro, claro. Sí, sí. Que a veces en un ámbito puramente ético, puramente moralista, puramente formal, ¿verdad? Puramente, ¿cómo es que se dice así? Cuando es puramente de apariencia, esto tiene un límite. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, nosotros queremos provocar o empezar a provocar un poco esto de irnos, de salir, de ponernos en salida nosotros para llevar algo mucho más grande que nosotros mismos y algo mucho más grande que lo que el hermano pueda darnos o retribuirnos, ¿verdad? Exactamente. O sea, trascender, superar. Exacto. Parece que nos quieren volver a conectar con el hermano Marcelo. Opa, José, y si se puede, vamos a utilizar unos audífonos. hablando de trascender. A ver, un poquito. Hermano Marcelo, muy buenas tardes de nuevo. Un saludo cordial para vos. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Será que nos escuchas? Yo me preocupo. Siempre va a haber un pequeño escucho. lapso, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que salga un poco esto, seguramente, ¿no? Si nos escuchas desde Italia, muy buenas noches para vos, hermano Marcelo. Buenas noches, buenas tardes a ustedes y a todos los que nos están acompañando. Gracias, hermano José, por soportarnos. Una linda palabra Te escuchamos. Nosotros, no sé en otros países, pero nosotros le damos una acepción un poco negativa al término soportar. Pero soportar tiene el mismo sentido que en una estructura, en un edificio. ¿Qué es lo que soporta? La columna. Entonces, cuando
los apóstoles dicen, cuando Jesús nos dice, cuando los santos nos dicen, cuando el Papa nos habla de soportarnos entre nosotros, justamente lo que nos está diciendo es sosténganse, atájense unos con otros para no caer, ¿verdad? Y aquí entra mucho esto que decía el hermano José recién, lo que decían los dos, en realidad un poco sobre estos nuestros modos de querer ser cristianos de iglesia, pero cuando salimos de la iglesia ya no somos más cristianos y cuando vivimos una realidad en otro lugar ya no manifestamos que somos hijos de Dios, ya nos comportamos como si fuéramos cualquier cosa. Es interesante cómo el Evangelio de Jesús eh, nos cambia todas estas estructuras antiguas que tenemos o que vivimos y nos invita justamente a soportarnos, usando esa palabra, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros y amar incluso a quien no nos quiere, incluso a quien nos trata mal, incluso a quien es un enemigo. La palabra enemigo me parece muy fuerte, pero de repente a gente que no nos quiere, eh, nosotros tenemos que quererles porque somos nosotros los cristianos. Y si la otra persona, aunque sea bautizada, no se comporta como cristiano, yo estoy llamado a comportarme como tal toda mi vida. Y esto que decía hermano Tomás hace rato, de que anteriormente era un privilegio ser llamado cristiano, qué lindo sería volver a eso, de sentirnos privilegiados realmente de ser cristianos y de vivir con una lógica, con una ética, con una moral verdaderamente diversa de esa que ofrece el mundo. Una ética, una moral que brota del amor a todos, del amor a las personas. Y yo creo que, por ejemplo, volviendo a al querido Papa Francisco, yo creo que él también demostró mucho ese amor hacia todas las personas. Voy a decir una palabra, pero atención, la tomamos bien con pinzas, ¿verdad? Hacia lo diverso, a lo que nos parece diverso, a lo que nos parece diferente, a lo que nos parece intimidante de repente. Él no tuvo ningún problema. Él se acercó y manifestó su lado cristiano hacia personas también que a lo mejor tenían una diferente manera de ver las cosas. Incluso hoy leía en esta tarde, antes de ir a rezar vísperas, leía que él fue un gran constructor de puentes, decía, puentes con otras ideas, con otras religiones, con con otros modos de pensar y de creer, tratando de ser también él un poco un promotor de la fraternidad universal. Es decir, ser hermanos entre todos, aunque mi vecino no sea cristiano, aunque mi vecino vaya a otro culto, aunque mi vecino, mi vecina o mi hermano o mi pariente tenga otra fe, pero buscar vivir la fraternidad universal. Yo creo que esa es una gran actualización del mensaje cristiano y yo creo que cae perfectamente bien en este tiempo pascual, donde de hecho las lecturas un poco nos van a ir hablando siempre en ese sentido de la conversión. Digo dos palabritas más y después si pueden decir algo ustedes así, nos saludamos. Entonces yo creo que un poco el Papa Francisco es ese apóstol, ese misionero, ese pastor con olor a oveja, como lo recordamos, ¿verdad? Que supo tender puentes con los demás, buscando ser fraterno, él desde su ser cristiano y desde no abandonar su fe, desde no abandonar sus raíces, desde no abandonar aquello que verdaderamente es lo esencial, es lo central del Evangelio. Yo creo que tenemos que tratar nosotros de hacer lo mismo. Tenemos que procurar nosotros eh, andar y caminar un poco por esa misma vía y ojalá que esta su enseñanza en los 12 años de magisterio que tuvo pueda seguir siendo aprovechada, pueda seguir siendo estudiada, pueda seguir siendo valorada. Hablen ustedes ahora.
Muy bien, muchísimas gracias, querido hermano. Gracias de verdad por tu aporte, por estar ahí. Te queremos pedir con el hermano José que le des de nuestra parte ese último adiós a Papa Francisco, porque vas a tener la oportunidad de estar presente en sus funerales. Entonces, y no solo nuestro saludo, nuestro adiós o nuestro hasta luego, sino de toda la gente de Gotas de Paz, que si nos puedes hacer un poco ese favor, te vamos a agradecer mucho, ¿verdad, hermano José? Así mismo, hermano Tomás, así mismo, porque él fue demasiado importante para nuestra iglesia, fue demasiado importante para la orden, cercano a los hermanos en tantos momentos, y creo que sigue siendo un impulso. Estamos seguramente, ¿por qué no decirlo?, haciendo este vivo, de algún modo, porque el Papa Francisco también nos habrá provocado allá en lo profundo, en lo hondo, a buscar hacer siempre cosas nuevas, cosas distintas, a animarnos a llegar al hermano de otros modos. A hacer lío. A hacer lío. Y qué lío que está haciendo esta transmisión, me parece, ¿verdad? Pero lo estamos tratando de arreglar, como decía el Papa Francisco. Así mismo, Muy hermano bien, muy Tomás. bien. Y agradecerle al hermano Marcelo por tomarse el tiempo y estar cerca de nosotros por este medio, así. Así, tal Qué cual. buena onda, en serio, qué gusto que los hermanos estén. Y están más hermanos también, a veces nos acompañan los hermanos de la Fraternidad San Leopoldo, de la Fraternidad San Pío, de la fraternidad a la que pertenezco yo. Entonces hoy, hermano Laercio me pedía obligadamente que le mande un saludo para que él eh, esté más feliz de lo habitual, ¿verdad? Sí, Entonces mandarle saludos a los hermanos, agradecerles porque siempre están ahí bancándonos para poder hacer esto juntos. a los hermanos posnovicios de la Fraternidad de San Leopoldo también, ¿verdad? A Así los mismo. posnovicios que siempre están ahí firmes. Así que un abrazo grande a ellos y el hermano Marcelo lleva nuestros saludos hasta Roma, entonces. Así que gracias, hermano Marcelo, por tu disponibilidad, por tu tiempo y por compartir con nosotros también estas iluminaciones. Que Dios te bendiga, paz y No, y bien. es paz y bien. Quería decirles algo más, si me dejan un minutito. No, solamente agradecerles a ustedes dos, hermano Tomás, hermano José, por esta posibilidad. A mí me parece una cosa, una riqueza muy grande poder tener Muy bien, nosotros continuamos un poquito, hermano José, ¿verdad? Para poder un poco seguir dando continuidad a nuestro tema. Nos habíamos como que detenido un poquito Nos detuvimos en el hermano Marcelo. en el hermano Marcelo. No, pero qué genial, digo Tomás, que cuando se da esta oportunidad, hablamos de romper el protocolo, ¿verdad? Sí. Hablábamos de salir un poco de los esquemas, y a veces cuando aparece el hermano, ¿verdad? Podríamos decir representado hoy en el hermano Marcelo, ¿verdad? Sí. Como nosotros somos así muy desafiados, pero es como un desafío que nos enriquece. Tuvimos que hacer como estos silencios, esperar, se entrecruzaron ahí, tipo la sintonía, las voces, pero creo que es una metáfora linda de cuando nosotros queremos salir y nosotros queremos dar algo diferente. Claro. Cuando queremos procurar lo que decíamos el martes pasado, algo que nos saca de nuestras formas, que nos saca de lo habitual, que nos aporta algo nuevo. Entonces tal vez una tarea linda para seguir hablando el próximo martes de esto del don, porque ahora creo que poco a poco vamos a ir dándole más cuerpo, qué es el don, cómo yo lo vivo, cómo yo salgo de mi sepulcro blanqueado, de lo puramente ético, ¿verdad? De ese legalismo, de ese puritanismo, tantas formas que el Papa Francisco como que denunciaba hasta como heréticas de vivir nuestro cristianismo, a veces que quizás podemos, en honor a él, tomarnos bien el tiempo y el próximo martes conversar al respecto, por ejemplo. Es decir, ¿cuáles son, podría pensar yo hoy al hacer mi examen de conciencia, o si voy a misa, o si en mi rato de oración antes de dormir, no sé, que nosotros vamos a pensar, cuando yo expreso este exceso, yo como hermano José, yo como hermano Tomás, vos hermano que estás por ahí, cuando yo digo, yo doy más de mí, cuando salgo de la medida, cuando yo siento que es un poco Jesús, el Espíritu Santo, el que me está moviendo
a hacer algo más, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que Jesús, o siento este llamado de Jesús que me dice, nos encontramos en Galilea, en la periferia, en ese lugar donde se manifiesta quizás lo cotidiano, lo pobre, lo miserable tal vez, o lo no, lo distinto a lo que es el templo, al culto, a lo netamente parroquial, a lo netamente, no sé, grupal o social. Y yo voy y doy a ese que es distinto, yo me voy y me encuentro conmigo mismo, con ese lado diferente, con ese lado B de mí, que a veces necesita, no sé, reconciliación, que a veces necesita sanación, que a veces necesita comprensión. Entonces yo creo que, que, esta, que el Papa Francisco un poco nos invita a vivir, como decía el hermano Marcelo, como esta gente que experimentó el baño regenerador del bautismo, que nos mueve hacia afuera, que nos mueve hacia lo raro, hacia lo distinto, pero que es bueno y que es santo. Totalmente. Me impresionaba, hermano José, entre ayer y hoy, me pasaron incluso un video de un cronista, de un periodista que está en Jerusalén, en Tierra Santa, de una cadena muy importante de noticias, al que le tocaba dar la noticia del fallecimiento del Papa Francisco y tenía como que en el celular la noticia porque se notaba que era ahí el momento en que recibió. Entiendo que este periodista no es de confesión cristiana, tampoco católica, es de otra confesión, podemos decir, de otro credo, y con lágrimas en los ojos, o mejor dicho, con la emoción que le temblaba la voz, que por momentos se cortaba cuando contaba, por así decirla, cuando le tocaba dar la noticia de la muerte del Papa Francisco. Y uno se da cuenta después de lo impresionante, eso por los comentarios, porque muchos decían, él no es católico, él no es cristiano, y cómo se emociona, o sea, quiere decir, y él mismo decía en su apreciación ya más personal en ese informe, Francisco fue para mí un gran amigo, incluso fue un padre que me marcó con sus consejos, con sus palabras, y uno dice, esto es algo que sale ahora, es decir, él, claro que él predicaba y claro que él anunciaba para todo el mundo la buena noticia como vicario de Cristo, pero ver y escuchar tan concretamente de alguien que, y además es una personalidad, por lo que entendí por los comentarios, ¿verdad? De fulano de tal, es un periodista así, pero consagradísimo, y que él se esté refiriendo al Papa Francisco en esos temas, con esa emoción, con la voz entrecortada, que casi no le salía el reportaje, se nota por el aspecto tan genuino, es porque Francisco trascendió lo ético, lo legal, como vos decías, él, voy a hablarle solamente a los míos, a los que nomás entienden de fe y de religión católica. Su lenguaje, a semejanza del lenguaje de Cristo, fue un lenguaje universal, un lenguaje que ciertamente tocó a todos, porque fue capaz de trascender, como ya veníamos diciendo, de ponerse un poquito por encima de lo que se me pide es esto y yo hago netamente esto. Por lo menos. O por lo menos ya cumplí con esto, ¿no? Y Jesús nos dice, pero eso es mediocridad, o sea, yo espero que, dice, algunos frutos, algunos dieron 30, otros 60, 70, 80, pero recordemos que aquel que se le dio una monedita y que guardó por miedo y después devolvió una moneda, Jesús critica duramente eso y dice, no, tendrías que haber multiplicado este don. Yo esperaba más. Sáquenle al que tiene uno y dénselo a quien tiene mucho más, 10. Porque al que tiene poco, al que no produjo nada, o al que fue muy justo hacerlo, muy mezquino, hasta lo que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que fue dadivoso, al que fue generoso, al que fue capaz de multiplicar su amor, sus dones, sus talentos. Qué lindo, hermano, qué genial y qué desafío tenemos como cristianos. Yo digo, y la gente seguro ya estaremos pensando nosotros en qué genial el Papa, ¿verdad? Y nosotros hablamos del Papa y qué capo el Papa,
pero inmediatamente seguramente ya ahí hermano José en lo más profundo de su ser, pero yo no soy el papá, ¿entendés? Tipo, entonces yo me voy a quedar nomás en mi molde. O yo ya le escucho al Papa Francisco allá desde arriba, ¿verdad? Diciendo, dejen ya de hablar de mí, empiecen ustedes a vivir Y esto, eso, y esto ¿no? decía nuestro padre San Francisco, ¿verdad? Claro. Ustedes hablan, se mofan de los santos, de las virtudes heroicas y tal, pero ¿y ustedes hablando nomás no termina ni se Claro. cumple la cosa? Y, o sea, Exacto. yo creo que el Papa Francisco nos muestra de que si él fue un papa humanista, entre comillas, como ya se lo habrá rotulado, de que nosotros también, siendo, no sé, hermanos, siendo mamá, siendo papá, siendo lo que seamos, ahí podemos ser tan auténticos como este señor lo fue, y no necesariamente porque fue papa, ni porque vistió una sotana, ni porque, qué sé yo, sino que creo muy profundamente que él fue esto así porque le conoció a Jesús. Claro, exacto, tal cual. No hay otra razón, digamos. Así que pienso, hermano José, estamos llegando al final también de nuestro programa. De lo que tengo que hacer, hacerlo, pero no quedarme con hacer lo mínimo necesario. Cuando yo doy más, pensar un Sí. poquitito, tomarnos esta semana quizás para Exacto. cuando yo doy más de lo que tengo que dar y siento esa realización profunda. Así mismo. Animarnos a ser un poquito más generosos, animarnos a dar un poquito más de lo que yo creo que ya es suficiente en la justa medida, no para entrar en un círculo de estrés y de no sé qué, pero o sea, dar donde es importante dar un poco más, ¿sí? Porque a veces la verdad que entramos en el círculo del estrés y todo eso, pero porque estamos como desgastándonos demasiado, de más, pero no precisamente en cosas que son importantes y ante quienes de verdad nos necesitan, sino nos desgastamos en cosas muy superficiales o secundarias. Sí, porque creo que el desgaste, ¿qué es lo que se desgasta, verdad? La máquina. Y a veces Claro. nosotros nos desgastamos porque nos damos como máquinas. Estamos funcionando y tal vez no estamos amando, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, hermano José, muchas gracias una vez más. Qué alegría el don de darnos, no así nomás según la justicia, el ojo por ojo, el diente por diente, lo igual por lo igual, sino que así como Jesús dio todo, absolutamente todo, aunque ni siquiera lo merecíamos, porque seguimos siendo nosotros bastante fallutos en el día a día, ¿verdad? Bastante limitados, pero no pensó en eso. Él dijo, quiero dar completamente todo lo que tengo, todo lo que soy por ustedes. Así que a valorar este gesto del ágape, del don de Jesús, y que también nosotros podamos asemejarnos. Es una linda semana para detenernos a pensar en esto y para que podamos también dar un poco más de lo que recibimos gratis. Amén. Amén. Gracias, hermano José. Dios mediante nos volvemos a encontrar el próximo martes. A cada uno de ustedes también por acompañarnos y por estar ahí. Gracias al hermano Marcelo que se dispuso también a acompañarnos en este espacio. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y bien.